Oli, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Yo no sé tú, pero yo estoy hasta la madre de que todo el mundo hable de la equidad de género sin que realmente tengamos claro qué pedo, qué está pasando. O sea, tengo claro que tenemos leyes, documentos, protocolos y un sinfín de cosas que apoyan la equidad de género, pero ¿realmente tenemos equidad de género? No lo sé. Para eso invité el día de hoy a Melissa Ayala, que es una abogada súper top, ultra feminista, que además de todo tiene la gran cualidad de haber ido al ITAM conmigo. Entonces, bienvenida Mel, ¿cómo estás? Hola Jim, la verdad muy emocionada de estar en Ensalada Feminista. La verdad te sigo muchísimo en Instagram y me encanta todo tu contenido, entonces me emocioné cabrón cuando me invitaste. Ay, pues a mí más poder estar aquí, reencontrarnos, son como 10 años de que estábamos en la universidad y la vida ha dado muchas vueltas. Demasiado. Sí, pero bueno, justo te invité el día de hoy porque así como tú me sigues, yo también he seguido muchísimo tu trayectoria. Me encanta, les voy a contar un chismecito, que cada vez que voy a dar mis clases al ITAM y voy al baño, hay pósters con la cara de Mel en los baños del ITAM. Pero cuéntame, o sea, ¿qué opinas tú de todo este tema de la equidad de género? Bueno, primero haría como una aclaración. Es igualdad de género, no es equidad. Siento que normalmente se utilizan como términos sinónimos, pero no. O sea, el término correcto es igualdad. Y a ver, creo que afortunadamente... Pero a ver, ahí te voy a hacer una pausa. Sí. Quiero que nos expliques, porque justo creo que muchos como yo van a tener, o sea, creo que a veces cuando digo igualdad me dicen, no, es equidad. Entonces, qué bueno que tenemos aquí a una experta que nos va a explicar. Mira, en un inicio, pues sí eran términos que eran casi lo mismo, ¿no? Pero después empezaron a hacer campañas por parte de grupos antiderechos que buscaban que se dijera equidad y no igualdad, porque el término equidad no se encuentra dentro de las constituciones. Entonces, si tú decías equidad, pues realmente si lo busca en términos de tratados internacionales, pues no tenía su correlativo en las constituciones nacionales, ¿no? Luego también se ha dado como toda esta discusión teórica de cuáles son las diferencias entre algo que es equidad y algo que es igualdad, ¿no? Y equidad era pues casi tratar a las personas diferentes y a las personas, e igualdad más bien es como pues realmente lograr que si hay diferencias se iguale, ¿no? Entonces, el término correcto es igualdad, pero entiendo que muchas personas hablan de equidad de género y, a ver, lo importante es que hablemos de... Sí, del tema, pero yo creo que, o sea, así... Mel y yo tuvimos unos profesores en la carrera que eran unos obsesivos de el lenguaje y la claridad, y creo que es importante empezar la plática ahí y entender que, si bien nadie te va a venir a flagelar si dices equidad y no igualdad, total. Hay que saber de la distinción. Entonces, ahora sí. A ver, dicho eso, creo que desafortunadamente seguimos en un sistema muy desigual. Y dentro de las muchas desigualdades que existe está la desigualdad de género. Y como tú bien dices, ahorita tenemos, nuestra constitución te habla de muchísimas cosas increíbles. Yo siempre digo que si revisas nuestra constitución y la comparas con otros países, tenemos de las mejores constituciones del mundo, ¿no? Pero a la hora de la aplicación, ahí es donde se nos cae todo, ¿no? O sea, tenemos desigualdades estructurales en el ámbito laboral, tenemos desigualdades hasta en las cosas más íntimas que son decidir si quieres ser madre o no, ¿no? A pesar de que tenemos en nuestra constitución garantizado el derecho a la autodeterminación de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, realmente no pasa. ¿Y por qué? Porque seguimos existiendo en un sistema que no fue creado por y para nosotras. Fue creado por un grupo de personas, hombres, blancos, heterosexuales, sin discapacidades, que crearon el mundo a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, seguimos existiendo ahí. Seguimos existiendo en un mundo donde hace 100 años las mujeres no podíamos acceder a puestos de trabajo, que estábamos confinadas al espacio privado, que no se nos permitía trabajar en el espacio público. Todas las labores que se tenían que realizar las podías realizar dentro de tu casa. Todo lo que ocurría dentro de tu casa, el Estado no podía intervenir.
Entonces se da justo pues toda esta revolución feminista, ya llevamos varias olas de los feminismos, pero ahorita nos encontramos en un boom, yo me atrevería a decir que un gran boom, porque justo es ahorita donde cada vez somos más mujeres que pues estamos levantando la voz, ¿no? Y estamos diciendo, a ver, si tenemos esta normativa, la tenemos que aplicar y es obligación del Estado que se nos garantice, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo temas de acoso y hostigamiento sexual en los espacios laborales y universidades y también soy especialista en temas de derechos reproductivos. Y digo, son cosas relativamente distintas, pero muy similares, porque al final del día estamos hablando de la autodeterminación de nuestros cuerpos y también la posibilidad de existir en los espacios que nosotras queramos, sin violencia, ¿no? Y eso está cañón. Y justo regresándome al principio que dijiste que tenemos una de las constituciones más bonitas del mundo, creo que aquí mucha gente, de repente, cuando hablamos de la igualdad de género, dice, pero ya tienen todos los derechos y ya, el otro día escuché uno que decía, o sea, ¿qué quieren? ¿Que editemos la constitución y diga personas? Yo, para de mamar, porque, o sea, no. Pero justo tú lo dices, o sea, las leyes, y tú y yo estudiamos derecho, es el mundo del deber ser. Claro. Pero no el mundo de la realidad. Sí, entonces, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Bueno, ya lo dijiste, porque los hombres fueron los que las crearon, pero ¿qué? A todas estas personas que nos dicen como, ya tienen ganadas, ¿qué les dirías? Que una cosa es que esté en la ley y otra cosa es que esté en el mundo real. O sea, como tú decías, está el mundo del deber ser, que es la norma, pero en la realidad no se nos garantizan, ¿no? O sea, tenemos la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y sabemos que una de las razones por las que las mujeres y en general las personas renuncian a sus trabajos es por acoso sexual laboral, ¿no? Y no hablemos de la violencia en casa. Claro, también la violencia que sufren las mujeres dentro de sus casas, que además, hay que decirlo, no solamente es física, ¿no? Hay que hablar también de la violencia económica, de la violencia psicológica, de la violencia vicaria que viven las mujeres en todo nuestro país, ¿no? Y de nuevo, otra cosa que me parece bien importante es que el género es una parte de nuestra identidad, ¿no? Nos cruzan muchísimas identidades y a eso le metemos el tema de raza, le metemos el tema de clase social, metemos el tema de discapacidad. Las cosas a las mujeres no nos afectan todas las cosas de manera igual, ¿no? O sea, no es lo mismo la violencia que tú y yo vivimos en la Ciudad de México a la violencia que vive una mujer afromexicana en Veracruz, ¿no? Y esto también hay que señalarlo, ¿no? O sea, porque me parece que en muchas ocasiones eso se nos olvida, ¿no? Y creo que algo que es bien, bien importante y tú bien lo dices, tenemos que hablar de feminismos y no de feminismo, porque las luchas, si bien podemos partir de un punto de que queremos un mundo de mayor igualdad, tú lo dices, no es lo mismo. Claro. No todas las mujeres tenemos las mismas violencias, no vivimos, yo siempre lo digo, yo cuando hablo de un lugar de mucho privilegio y creo que a veces cuando se habla de que la lucha de género ya está ganada. Uno no está ganada, pero de repente estos comentarios los escucho de personas que como tú y yo vienen de un lugar, de un feminismo muy blanco, un feminismo con privilegio económico. Un feminismo liberal. Ajá, y que te dicen como de, güey, pero es que yo soy directora y gano lo mismo que el güey director. Y es como de, chingón. O sea, sí hay una parte en la que digo, hay que aplaudir que hoy pueda suceder eso, pero que eso suceda no nos exime de voltear a ver y decir como de, güey, hay todavía un chingo de otras batallas en el feminismo. No, totalmente. Y aparte, el hecho de que exista un ejemplo no significa que el techo de cristal se haya roto para todas, ¿no? Y otra pregunta que también tenemos que hacernos, por ejemplo, las personas que hemos llegado a ciertos puestos, o las mujeres que son ahorita nuestras mentoras, tenemos que preguntarnos, ok, tú rompiste ese techo de cristal, pero ¿quién recogió los pedazos de ese techo de cristal? ¿A quién le tocó limpiar esos vidrios que se rompieron, ¿no? Entonces, creo que también ahí nos toca pues poner el privilegio y acuerpar a las que no los tienen si así lo desean. Porque también en muchas ocasiones cuando son batallas que no conocemos, nos toca step aside, ¿sabes? Y callar y escuchar y aprender, que en muchas ocasiones es súper complicado, ¿no? Pero sí nos toca pues, también aprender de nuestras hermanas que viven otro tipo de violencias y que las apelan a otro tipo de situaciones.
creo que aquí es donde personas como yo, que tenemos este espacio Claro, de contenido, claro. de repente nos entra la encrucijada de ¿qué me toca? Claramente yo no puedo hablar de una lucha que no vivo y que en la gran mayoría de las veces ni siquiera es cercana a mi burbuja de privilegio en la que vivo, pero de todas maneras no es que no me afecte y no es que no quiera hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? O sea, Claro. ¿cómo desde este espacio, pero también desde nuestros espacios normales, como mujeres normales, qué podemos hacer para visibilizar estas luchas que existen? Yo creo que es una gran pregunta, Jimé, y creo que justo nosotras tenemos estas plataformas que nos permiten también visibilizarlo, ¿no? Y creo que esto que has hecho de invitar a distintas personas a que hablen acerca de lo que están trabajando y luchando es lo que nos toca hacer. O sea, yo soy de la idea de el privilegio lo tenemos que, lo tenemos que usar, ¿no? ¿Cómo usas ese privilegio? Ahí es donde le toca a cada persona decidir. También nos toca, yo siempre, por ejemplo, cuando veo temas de acoso y hostigamiento sexual, siempre digo la importancia de la comunidad, ¿no? O sea, también la importancia de las y los testigos. O sea, tenemos que intervenir. No podemos estar como, este es un problema que a mí no me toca, entonces a este pasa. No, o sea, hay momentos clave en donde te toca intervenir, en donde a los hombres les toca también acercarse con sus compañeros, con sus amigos y decirle como, oye, eso que estás haciendo no está chido, no está bien, ¿no? Y a nosotras también, porque también algo que, Exacto, ¿sabes? las mujeres también. También, o si tú estás viendo, por ejemplo, que tu amiga está haciendo un comentario súper feo, le puedes decir, oye, creo que eso no está chido, eso no está padre, ¿no? Y en en este ámbito de sororidad y de cero superioridad moral, ¿sabes? Y decir, oye, fíjate que escuché este TED Talk, escuché este episodio y creo que lo que estás haciendo no está padre porque estás afectando a esta chava o a este chavo por ABC, que también es otra cosa, la violencia de género también les afecta a los hombres, ¿no? Y justo hay una teórica feminista que dice que los niños hombres son de las primeras víctimas del patriarcado, ¿no? O sea, porque se les va creando esta idea de lo que significa ser hombre, ¿no? Y cero. No puedes llorar, tienes que ser el proveedor, Claro, y justo, madréate o sea, sí. justo esta idea de masculinidad hegemónica que se ha ido creando a lo largo del tiempo, que no recuerdo ahorita el nombre de la teórica, pero dice, no recuerdo si es un teórico, pero dice que ser hombre es como una triple negación, no ser niño, no ser mujer y no ser homosexual. Entonces, esta es como toda la idea de lo que significa ser hombre hegemónico, ¿no? Y cómo tienes que ir adaptando tu personalidad para entrar en estas negativas. Digo, afortunadamente ahorita tenemos todo también todos estos cuestionamientos sobre de la masculinidad, pero también recordemos que el ser mujer no dice que tú no tengas una parte masculina. Claro, y que no, o sea, hay muchas mujeres que tienen el machismo súper interiorizado y... Claro, existimos en un sistema Exacto, machista, sí. ¿no? O sea, yo adoro a mis papás, pero fui criada en un ambiente conservador, ¿no? Entonces también a nosotras nos toca irnos deconstruyendo y es súper doloroso, aparte, es súper feo y súper complicado y todo como el irte dando cuenta que aunque te las des de la súper feminista, salen, ¿no? Sí. Y sobre todo, o sea, yo por ejemplo tengo dos hijas, una hija y un hijo, y yo traigo como mucho este tema de cómo criar a Vika, ¿sabes? Ajá. De mujer, de niña empoderada, libre, todo. Y con Nicolás sí me ha costado como también él cuestionarme cómo quiero criarlo, ¿no? O sea, porque de repente, no sé, agarra el unicornio de la hermana y ya sabes, el tío o la tía como de, y te toca a ti también poner el cuerpo y decir, déjalo, o sea, si quiere agarrar el unicornio rosa con flores que le sale brillantina por la boca, que lo haga, ¿no? Eso está, como que bueno que llegaste a eso, porque quiero explorar contigo un tema de la labor de la madre feminista, porque creo que de repente existe una frustración que de repente es como de, hay cierta forma, ciertos lados que ciertas personas que dicen como de, si eres realmente feminista, no puedes ser madre porque deberías de estar, pero es como de, no me hace sentido. Y justo discutía con una amiga que ella también en su momento es abogada en temas de género y me decía como me siento como un fracaso para la lucha de género porque hoy en día me quedo en mi casa a cuidar a mi hijo y yo le digo, güey, estás criando un hombre
o sea, los cuestionamientos que tú te haces como tú, o sea, tú entras al cuarto de juego de este niño y tiene que la cocinita, pero que el coche, que el unicornio. ¿Y qué le dirías tú como madre feminista, tanto a la crítica, Claro. pero también como a otras madres que como tú están pasando por estos cuestionamientos? Mira, creo que es una pregunta súper válida. Creo que un sector del feminismo sí, y por eso siempre hablamos de feminismos, ¿no? Porque un sector del feminismo sí ha sido muy crítico a las mujeres que ejercen la maternidad. Y yo diría que no. O sea, yo creo que la lucha es por la maternidad deseada, la maternidad elegida. Así sea desear ser madre o no desear ser madre. Ambas, y justo ese es el derecho a decidir. Claro. El derecho a decidir si quieres ejercer la maternidad o si no la deseas. Y también para las mamás, las mujeres, las personas gestantes que se quedan a ejercer la maternidad de tiempo completo, yo creo que es un trabajo. Claro. Es un trabajo desafortunadamente no remunerado, pero es un trabajo. Amamantar es un trabajo, ¿no? O sea, yo veía las estadísticas de cuánto tiempo te dedicas en amamantar y es prácticamente un trabajo de tiempo completo. O sea, trabajo de tiempo completo sin vacaciones. Sí. ¿No? Que además trae aparejada todo un sistema que te impide ejercer la lactancia, porque también los centros de trabajo no están adaptados para que existan las mujeres trabajadoras, Claro. ¿no? O sea, creo que no podemos, desde los feminismos no podemos criticar a quienes ejercemos las maternidades, tampoco desde las maternidades no podemos criticar a las mujeres que ejercen la maternidad y las labores domésticas de tiempo completo. Creo que al final nos toca apoyarnos entre todas, ¿no? Y es respetar la decisión de cada una y nada más como tener siempre presente que sean decisiones deseadas, consentidas y libres. Y informadas. Creo que para mí ese es el gran punto. O sea, creo que me parece terrible hacer menos a una mujer que decide ser madre o esposa o cuidadora de tiempo completo. No. Creo que recae el tema en, ¿fue su decisión o fue porque es su rol de género? Y ahí, cuando viene de la decisión, cada quien que haga de su culo un papalote, claro. Este mundo es de libertad. Pero hablando de la maternidad, ahorita tocaste en un tema bien importante que es la maternidad deseada. Claro. Y el derecho al aborto. Total. Que ahorita estamos viendo, estamos a unas cuantas semanas de que en Estados Unidos se echó para atrás la decisión de este caso histórico de Roe versus Wade. ¿Qué pedo con el derecho a decidir en el mundo, Mel? Oh, está de la verga, ¿no? ¿No es cierto? Así de, ya, apaguen la luz, vamos a la chingada. No, mira, creo que desafortunadamente lo que pasó en Dobbs contra Jackson, que es justo el caso que revira Roe versus Wade, nos demuestra que los derechos de las mujeres y de las personas gestantes siempre están como botín político, ¿no? En México, digo, el tema del acceso al derecho a decidir sigue siendo un problemón, ¿no? Y creo que justo Dobbs contra Jackson nos lo revela. Nosotras aprendimos de Roe versus Wade en la escuela y siempre fue como este caso paradigmático que todas teníamos que estudiar. Y hasta cierto punto se buscaba emular aquí en México, ¿no? En nuestro país, afortunadamente, nunca hemos tenido una corte hostil al tema del derecho a decidir, ¿no? Hemos ido poco a poco, desde la acción de inconstitucionalidad de la Ciudad de México, cuando se impugna la despenalización, hasta lo que pasó en septiembre del año pasado con la acción de inconstitucionalidad de Coahuila, ¿no? Digo, voy a platicarles un poquito sobre lo que pasó en la acción de inconstitucionalidad de Coahuila. En esta acción de inconstitucionalidad, lo que dijo la Corte es que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, ¿no? Palabras para los simples mortales. Que tiene que existir un periodo de tiempo en donde las mujeres y personas gestantes puedan abortar sin ser criminalizadas. Okay. Sin que las metan a la cárcel, básicamente. Ahora, ¿por qué digo mujeres y personas gestantes? Porque los hombres trans se embarazan, las personas no binarias se embarazan y tenemos que visibilizar que a ellas también les afecta, ¿no? Y que este derecho también se les tiene que garantizar a ellas, ¿no? Ellas sufren muchísima violencia obstétrica también, muy poco acceso a este tipo de servicios de salud, entonces también nos toca acuerparles y al menos hablar, ¿no? Y decir, existen. Sí, visibilizar la existencia de
los grupos diversos. Claro. O sea, no solo habemos hombres y mujeres en este mundo, lo siento a quien le acaba de romper su pequeño mundo de cristal. Entonces, creo que esto es bien importante, ¿no? Entonces, a ver, recapitulando, ¿qué dijo la Corte? Necesita existir un periodo de tiempo en donde las mujeres puedan acceder a este servicio de salud sin que sean criminalizadas. ¿Por qué se decide en Coahuila? Porque se emite un nuevo Código Penal que lo impugna la entonces la entonces Procuraduría General de la República, que ahora es Fiscalía, ¿no? Llega a la Corte y ahí se discute. O sea, en Coahuila sí lo querían criminalizar. Sí, lo criminalizaban, existía el tipo penal de aborto, que era básicamente a quien provoque la muerte del producto de gestación, se le impondrán tantos años de prisión, ¿no? Entonces, lo que hace la Procuraduría dice, ¿sabes qué? Este tipo penal es inconstitucional, es decir, va en contra de los artículos de nuestra Constitución, de manera específica, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, dignidad, salud, y la Corte dice, efectivamente, es inconstitucional porque no tiene ni siquiera un periodo de tiempo en donde se permita. ¿No? Esto a grandes rasgos. Ahorita, como la gran batalla es lograr que esta resolución impacte en todo el país. Porque como sabes, esta resolución únicamente impacta a Coahuila, pero los argumentos de las y los ministros sí vinculan a todas y todos los jueces. ¿No? O sea, no vinculan a los congresos, o sea, pero a los jueces, sí. Exacto. Entonces, si una mujer o persona gestante llega a ser criminalizada, sí se le podría decir, y no sé, se abre la carpeta de investigación y se llega a judicializar, sí se podría decir, o sea, el juez o la jueza local en materia penal sí tendría que decir, yo no puedo encarcelarla porque la Corte ya dijo esto. Eso sería el mundo ideal, ¿no? Pero sabemos que no pasa y ahí es donde entran organizaciones como GIRE, en donde nosotras trabajamos y acompañamos jurídicamente a estas mujeres, ¿no? Esto fue Coahuila, pero en nuestro país existe la NOM 046. ¿Qué dice esta norma oficial mexicana? Que en nuestro país todas las mujeres, niñas, adolescentes, personas gestantes tienen derecho al aborto por violación. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Que si una mujer, una niña, adolescente, persona gestante vivió una violación sexual y producto de esta violación quedó embarazada, el Estado tiene que garantizarle el acceso al aborto de manera gratuita, ¿no? Entonces esto sí es bien importante. Y de los 12 en adelante no necesitas autorización de padre, madre o tutor. De 12 de manera para atrás sí necesitas la autorización, pero si no es de madre, padre, también el Estado te puede apoyar con un tutor o con un representante, ¿no? Entonces creo que esto es bien importante, ¿no? O sea, sobre todo para todas las personas que te escuchan, sí, ¿sabes? Conocer que esto, o sea, claro. Miren, yo soy la primera que levanto la mano, estudié Derecho, hace mucho que no me dedico a eso, ya todos aquí lo saben, pero yo no sabía esto de la NOM, por ejemplo, o sea, no, y creo que todavía se habla mucho de que en México hay ciertos estados que aunque te violen, no puedes abortar. Sí, entonces, si les pasa, búsquenme, nosotras podemos acompañarlas jurídicamente para que se les garantice el derecho, el acceso, y creo que es bien importante, ¿no? Porque desafortunadamente seguimos viviendo en un país bien violento para las mujeres. Pero cuéntenos un poco más de GIRE y justamente cuáles son sus labores y quiénes deben recurrir a ustedes si se encuentran en estas situaciones. Claro, mira, GIRE es el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Yo trabajo ahí desde hace casi 2 años y justo se dedica a la defensa de los derechos reproductivos de niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes, ¿no? De manera muy específica trabajamos los temas de aborto, de muerte materna, violencia obstétrica, técnicas de reproducción asistida y conciliación entre la vida reproductiva y la laboral. Que eso también es importantísimo. Otro tema. Vamos a tener que hacer otro capítulo a Mix. Otro temazo, ¿no? Y justo nosotras pues, nos enfocamos en garantizar que el Estado garantice estos derechos, ¿no? Entonces nosotras ofrecemos acompañamiento integral, es decir, acompañamiento médico, psicológico y jurídico a las personas que lo lleguen a necesitar. Nosotras únicamente acompañamos casos en donde se litigue contra el Estado. Okay. ¿Por qué? Porque creemos que el Estado tiene que garantizar los derechos que se encuentran plasmados en nuestra normativa. Si tú deseas ir a un privado, está perfecto, pero tendríamos que tener todas el piso mínimo de decir, claro, si yo no tengo acceso a seguridad, a salud privada, el Estado me lo tendría que garantizar,
¿no? Entonces, por eso nada más litigamos contra el Estado. Y ese es justo el enfoque de Gire que nos lleva en este círculo de precisamente entender que en México, desafortunadamente, lo que dicen las leyes no es la realidad que viven la gran mayoría de las personas en este país. Y por eso es tan importante que existan organizaciones como Gire, que haga válidos, que ayude a pelear, porque también... Claro. Yo otra vez lo vuelvo a decir, yo soy un ejemplo de alguien que estudió Derecho y no podría litigar sus propios casos. Me tendría que poner a investigar un chingo. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que y me encanta que lo digas, porque creo que todas las personas, o sea, el derecho es amplísimo, ¿sabes? Sí. O sea, el litigio es una parte chirriscuirris de lo que es el derecho, pero yo creo que el derecho es enorme, ¿sabes? O sea, todo lo que tú te dedicas también tiene su componente de leyes, de normativa, de género, perdón, de derecho en general. Y si no hubieras estudiado derecho, no sabrías en dónde buscar. Totalmente. ¿Sabes? Y esto es un anuncio parroquial. No nos hablen a Mel o a mí para preguntarnos testamentos ante el SAT. A ver, el derecho es gigante. Total. Entre los abogados sabemos que nos van a decir, me quiero divorciar, ¿qué hago yo? Pues no sé, háblale a alguien que lleve familiar. Pero bueno, después de ese corte comercial de que no nos marquen más que para lo que sí sabemos hacer, por favor, Mel sabe dar acompañamiento formal en temas de género y de violencia a las personas. Yo sé hacer TikToks. Mel, para terminar, si yo te diera la varita mágica del jurista Hans Kelsen se nos aparece aquí en persona y te dice, tú ahora puedes diseñar el sistema judicial mexicano, ¿qué harías? Ay, ¿qué haría? Tantas cosas. Mira, yo creo que quitaría tanta burocracia. Y de manera haría tantas cosas. Primero, garantizaría presupuesto para todos los derechos que tenemos. No, si tuviéramos presupuesto para todo sería espectacular. Luego, el juicio de amparo es la cosa más complicada del mundo, ¿no? O sea, para poder presentar una demanda de amparo, somos bien pocas personas que sabemos litigar a amparo. Yo no sé, Amix, a mí no me marquen. Son bien pocas las personas que saben presentar demandas, que saben dónde se tiene que presentar, a quién tienes que señalar como autoridad responsable. Entonces, si pudiéramos democratizar el acceso al amparo, yo creo que sería así, cabrón. ¿No? O sea, en Colombia, por ejemplo, existe algo que se llama tutela. Ajá. Y ahí cualquier persona puede ir y presentarla sin necesidad de un abogado, ¿no? Entonces, creo que eso tiene, por supuesto, sus desventajas, como todo, pero sí te ayuda a democratizar muchísimo porque, de nuevo, al ser tan pocas las personas que se les saben a esto, llega a ser extremadamente caro, ¿no? Y como ya platicamos previamente, la desigualdad de nuestro país está cabrona. Entonces, poder acceder a esto, al juicio de amparo, que es el juicio que te garantiza a través del cual tú puedes buscar que se te garanticen tus derechos constitucionales, tendría que estar a disposición de todos, independientemente de cuánto dinero tienes o no. Porque sí, desafortunadamente, Amix, se tiene que decir, en México la justicia sí tiene precio y desafortunadamente es algo que espero que cambie pronto, pero es la realidad. Mel, ha sido un placer tenerte aquí en Ensalada Feminista. No me quiero despedir sin que les dejes a todos, todas y todos los que nos escuchan la información de cómo contactar a Gire, contactarte a ti en caso de que se encuentren en una de estas situaciones de necesidad. Claro, a Gire la pueden buscar a través de su página en giremx.org.mx. A mí me pueden buscar en Twitter, estoy como @MelisaAyala92, Melisa con doble S, Ayala con Y, y tengo mis DMs abiertos para cualquier cosa que necesiten. Buenísimo, pues Mel, ha sido un placer reconectar contigo, verte por aquí en Ensalada Feminista. Estoy segura de que es el primero de muchos episodios y muchas gracias. No, hombre, a ti, Jim, mil gracias. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario personal. Espero que tú también, y sobre todo, que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana, con más ideas que deconstruir y más ensaladas que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás vernos a todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc.
Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos y producción y edición de video por Cómplice. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.